Hola, bienvenidos. Soy la doctora Doménica Allende. Estoy aquí con el doctor Diego Meraz. Ahorita les cuento un poquito más de quién es Diego. Estoy muy feliz de tenerlos aquí en Tendencias, Realidad sin filtro. Y como ya saben, vamos a platicar de cosas súper importantes que están pasando en el día a día. Dudas de ustedes que tal vez escucharon algo que estaba pasando y no supieron si era verdad, mentira. Entonces aquí estamos en este programa para resolver esas dudas, para resolver el si es cierto, si es falso o qué está realmente detrás de esa información. Y es algo que se me hace súper importante. El otro día estaba checando en Instagram diferentes posts que había y me di cuenta de cómo de repente todos seguimos el mismo post y le damos forward al mismo post y lo compartimos como si ya fuera un hecho. Y no sé si se enteraron de este post que decía que aproximadamente el 300%, nótese, 300% de las relaciones que se llevaban como un poco más rudo, un poco más de bullying, hacían que las relaciones fueran mejor. Ahora, si me preguntan, a mí ya nada más con escuchar un 300% se me hace rarísimo, pero si aparte le metemos un tema de pues como que el bullying no me parece en lo más mínimo, me metí a investigar un poquito más, no tiene nada que ver con los estudios. Seguro lo escucharon porque salía también, o seguro lo vieron, porque salía esta parte de esta película de Hangover y salían los personajes de Hangover y decían que las relaciones en donde se molestaban las personas se volvían más profundas. Y esto es algo súper importante y es un ejemplo de por qué necesitamos irnos hasta lo más profundo de la información. Después de meterme yo en este post, hice todo un research en donde me di cuenta que era basado en 2 artículos, ni siquiera papers científicos, 2 artículos, en donde hablaban de cómo las pláticas entre amigos que eran más honestas eran mejores y al final del día la responsabilidad de que la persona estuviera de acuerdo de cómo era la relación el uno con el otro. Por lo tanto, nada que ver 300%. Dejemos de compartir ese post. Se los pido, por favor. No por molestar a tu amigo quiere decir que vas a tener una relación más profunda y vámonos siempre hasta lo más profundo de los hechos. Pero bueno, nada más les dejo aquí esa introducción pequeña. Otras de las preguntas que nos han estado llegando al programa es en relación a las hormonas, a los fitoestrógenos y por eso decidimos invitar al doctor Diego Meraz, que aquí tengo su currículum. Yo le voy a presentar como mi maestro, mi maestro de medicina de la náhuac, pero vámonos un poquito más profesionales. Bueno, él estudió en la UNAM, médico cirujano. No es cierto, médico cirujano por la Universidad Anáhuac, ginecólogo y obstetra por el Instituto Nacional de Perinatología, urólogo, ginecólogo y cirujano de piso pélvico por el Instituto Nacional de Perinatología, maestro en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ya no les voy a leer todo el currículum porque porque está larguísimo, pero es un honor y es súper hermoso poder tener a Diego aquí conmigo, porque se me hace algo muy importante que alguien que está 100% metido en esa área nos pueda platicar un poquito más. Entonces, Diego, bienvenido, muchísimas gracias Muchas por gracias. venir. Gracias. Y me encantaría que nos cuentes desde cero. A mí me encanta que podamos platicar como si nadie supiera nada, más que de médico a médico, como alguien que ahora sí que tal vez está, no sé, haciendo cualquier cosa y necesita tener esta información. ¿Nos podrías explicar un poquito más qué son los fitoestrógenos? Claro. Bueno, gracias por la invitación y gracias a los que se conecten o nos vean por acá. Mira, los fitoestrógenos tienen, bueno, son estrógenos que están derivados principalmente de las plantas o de sustancias naturales. Ajá. Te voy a tener 2 segundos, Diego. Dime. Ya sé que apenas estamos empezando. Ok. Pero vámonos a qué son estrógenos. Bueno, ok. Los estrógenos los estrógenos son las hormonas hay diferentes tipos de estrógenos, pero son las hormonas que produce tanto hombres y mujeres, pero es como la hormona femenina por definición. Entonces es como la hormona que caracteriza, así como la testosterona es de los hombres, los estrógenos son de las mujeres. Y es la hormona femenina por definición. Entonces, estos se producen principalmente en el ovario, aunque también hay algunos otros sitios de producción. ¿Y qué es lo importante para que la gente sepa? Lo importante es que estas hormonas, pues, como estamos diciendo, que son las hormonas evidentemente femeninas, pues son las que le dan
esas características femeninas a la mujer y que toda su vida va a estar influenciada por estas hormonas, el tipo de hormonas y la concentración que tengan de estas hormonas. Entonces, pues bueno, los fitoestrógenos nacen o vienen o cobran importancia cuando queremos sustituir las hormonas femeninas o los estrógenos en una mujer que ya terminó de producirlos. ¿Cuándo terminan de producirlos? Cuando llegan al climaterio y después la menopausia, entonces dejan de producirlos y nosotros queremos darles algo para tratar de reponer esas hormonas, porque llegan a la menopausia y van a tener muchos años más de vida, que van a necesitar tener esa influencia de hormonal y que finalmente antes, pues bueno, si las dejamos de administrar, pues no la van a tener. Y los fitoestrógenos es una opción, dentro de muchas, de estrógenos que están de manera natural en la naturaleza, pues en plantas, en semillas y bueno. O sea, podremos decir que tenemos este tipo de suplementación, ¿no? O de darle estos estrógenos a las mujeres que dejaron de producirlos al 100% de una forma química, y también tenemos estos fitoestrógenos de esta forma más natural. Ajá. ¿De dónde vienen los estrógenos con los que se suplementa a un paciente que ya no está produciendo estrógenos? La principal fuente de estrógenos exógenos, que es, vamos, administrados a una mujer que ya no produce sus propios estrógenos, y casi todos los estudios hormonales que se han hecho y que se siguen haciendo en el mundo son estrógenos equinos, ¿no? Esos estrógenos producidos por caballos, y entonces son la principal fuente. Existen formas químicas similares o producidas ya de manera industrial, que no son estrictamente los estrógenos, así como que saques del caballo y se los des, ¿no? Pero de ahí nace el inicio de la terapia de reemplazo hormonal y es con la que más se han hecho estudios. Son estrógenos de origen equino con la que se han hecho. Pero hay muchas otras variables y una de esas, regresando, pues son los fitoestrógenos, ¿no? Muy bien, pues estamos acá en Tendencias Realidad Sin Filtro y les quiero recordar los teléfonos de cabina, porque teniendo a este reverendo doctor, le pueden hacer 1000 preguntas y él se las va a resolver. Los teléfonos de cabina son 55 52 62 13 00 con extensión 1414. Ese es el teléfono en cabina, y les digo el teléfono de WhatsApp: 55 61 00 7454. Igual pueden hacer preguntitas en nuestro Instagram, que es @lovefm.podcast, y aquí vamos a resolver todas esas preguntas, que ya hicimos un poquito de trampa porque desde el lunes empecé a postear de qué venía el programa, entonces ya tenemos algunas preguntas de ustedes, ya tenemos algunas cuantas que nos va a resolver el doctor Diego, pero si por algo no lograste mandar tu pregunta, la vamos a estar esperando por acá. Entonces, bueno, esto que me cuentas son hormonas equinas, yo no lo sabía. Me preocupa por todas las personas que son veganas, vegetarianas, les va a mover el asunto durísimo, pero qué bueno que me digas que también hay una forma de tener estas hormonas más químicas, ¿no? Ahora, a mí se me hace súper interesante platicar contigo de los fitoestrógenos por este tema de las personas dicen, si yo como soya, entonces la probabilidad de tener un cáncer de mama es XY, o como que ¿cómo ves tú en el tema de alimentación? Porque hemos escuchado que ahorita también es una de las preguntas que estaría padre que platicaras. No sé si se acuerdan en esa película de Sex and the City de Samantha, que estaba loca porque no le dejaban meter hummus no me acuerdo, en el aeropuerto. Ella quería llevarse como todo el hummus del mundo porque era lo que ella estaba comiendo para tener estos fitoestrógenos. Entonces, ¿qué tanto tenemos que consumir para realmente tener una afectación estrogénica?
y qué tanto puede llegar realmente a afectar en otros tipos de cáncer, porque hay muchos cánceres que están ligados al tema hormonal. Entonces, ¿por qué no lo vamos desglosando? Porque te hice como 4 preguntas al mismo tiempo. Cuéntanos cómo se relaciona un poquito el cáncer a las hormonas y ya con eso platicamos un poquito de si realmente afecta o no afecta. Bueno, mira, definitivamente cáncer, por ejemplo, los cánceres relacionados, o sea, relacionados específicamente a hormonas, ¿no? El cáncer de mama, el cáncer de endometrio, está perfectamente estudiado que son cánceres que tienen más probabilidad de presentarse si hay más cantidad, más concentración, llamémosle así, de hormonas, de estrógenos, ¿no? Son cánceres que dependen de los estrógenos. En general, porque hay cánceres de mama que no dependen de estrógenos y también eso es muy bueno averiguarlo cuando a alguien le da cáncer, porque finalmente dependerá también de eso el tratamiento que se le dé. Pero bueno, regresándonos a esto, entonces sabemos que los estrógenos pueden ser un factor de riesgo para ciertos cánceres. Claro, sí, entonces vamos a ver, si yo consumo alimentos, si yo empiezo a tener pues un consumo de más alimentos que tienen fitoestrógenos, definitivamente le estoy poniendo un granito de arena más al riesgo de presentar un cáncer que dependa de estrógenos. Pero tampoco, no creo, vamos, no está comprobado que una dieta rica en estrógenos o en fitoestrógenos, produzca un aumento de probabilidad de cáncer. ¿Por qué te lo digo tan seguro? Porque hay muchos estudios con terapias de reemplazo hormonal, con estrógenos, pues estrógenos naturales, de terapias estrogénicas fuertes, donde se ha comprobado que el aumento en la frecuencia de cáncer es muy bajita. Sí aumenta, pero es muy baja. Entonces lo que yo le digo a mis pacientes es, vamos, si te voy a dar una terapia de reemplazo hormonal, tengo que saber que estoy aumentando un poquito el riesgo, pero no tanto. Y entonces, si ni siquiera te estoy dando medicamentos, sino nada más estás consumiendo más, pues claro que le estarás poniendo un granito de arena, ¿no? Pero te voy a decir algo que es bien chistoso, porque yo le digo a muchas pacientes llegan y me dicen, oye, yo no quiero nada de estrógenos porque sabes que no quiero eso que aumentan el factor de riesgo de cáncer y tal. Y son pacientes, por ejemplo, fumadoras, o son pacientes que tienen sobrepeso. Y entonces todas esas cosas de repente son factores de riesgo más importantes porque tienen más producción de estrógenos por otras vías o son factores de riesgo más importantes para el cáncer que lo que le podemos dar con una terapia hormonal en la cual estamos ayudando, previniendo algunas consecuencias. Y entonces, por eso te puedo afirmar que el consumir fitoestrógenos no sería un gran factor de riesgo. Así que consuman lo que quieran y vigílense mejor. Me encanta lo que dices porque sí hay mucho tabú alrededor de no quiero tofu o no quiero ciertos tipos de soya. Y claro, o sea, si una persona tiene, por ejemplo, obesidad, la probabilidad de que tenga otro tipo de estrógenos es altísima, ¿no? Y entonces, a ver, más que quitarte el tofu, pues está mejor revisar si hay otros factores que pueden elevar más, ¿no? Justo tuvimos un programa hace unos días, bueno, no, ya hace algunas cuantas semanas, en relación a todos estos químicos, los químicos que se quedan para siempre en el cuerpo, que también se relacionan muchísimo a este tema de estrógenos, ¿no? Entonces, ahí nos dice el doctor Diego algo que a mí me encanta escuchar, que más que estarnos preocupando si el tofu, si la soya, ¿no? Como que revisar más a fondo qué otras cosas pueden estarle afectando a nuestro cuerpo en este tema de estrógenos, ¿no? Como el tema de los químicos que habíamos platicado y los olores, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos hablado un poquito de esto, de que las fragancias ayudan a que los estrógenos se desbalanceen. Entonces, bueno, como siempre les digo, estas son sugerencias, aunque los dos somos doctores, es importantísimo que sí lo platiquen con su médico. Cada cosita que vemos en este programa, cada persona es especial, es independiente y sí necesita observar cómo le está afectando a él, a ella, todas estas cosas que estamos platicando y si realmente son lo más conveniente para cada uno.
me quiero ir, Diego, a unas preguntas que nos hicieron, que se me hicieron súper interesantes. Abrimos los micrófonos, preguntaron lo que quisieron y eso me encanta porque hay preguntas muy chistosas, que voy a dejarla al final para que no nos estemos atacando de la risa por acá, y preguntas que realmente se me hizo que estaban muy, muy interesantes. Entonces, ¿por qué no empezamos con algo suavecito, como esta pregunta que dice, ¿depende la grasa cómo se fija en el cuerpo de las hormonas? O sea, si tienes cierto tipo de hormona, ¿se va a fijar en algún lugar o realmente se fija por alguna otra causa? Sí, vamos, el metabolismo de las grasas y cómo se va a almacenar en el cuerpo depende de muchos factores. O sea, bastantes factores. Vamos, te puedo poner uno así aislado, que no viene, o sea, no vamos a comentarlo tanto a lo mejor, pero bueno, dependerá del ejercicio, ¿no? O dependerá de otros hábitos que tenga él o la paciente. Pero claro que depende de las hormonas. De hecho, la fijación o el almacenamiento de la grasa en el cuerpo es muy diferente en hombres y mujeres. ¿Por qué? Precisamente por las concentraciones y las diferencias hormonales que tiene un hombre con respecto a una mujer, ¿no? El hombre tiende a almacenar más grasa en la pancita, ¿no? Y grasa que se llama intraabdominal o intervisceral, que está allá adentro y no ni siquiera la vemos, y hacen más pancita. Pero también, pero a diferencia, en las mujeres se almacena en muslos, caderas, pompas, y entonces, simulando, decimos en medicina, el hombre hace un cuerpo como de manzana, o sea, redondito, porque pues hacen la pancita, y las mujeres hacen un cuerpo como de pera, ¿no? Entonces se mantienen flaquitas, pero a lo mejor caderas, pompis y muslos crecen, ¿no? Entonces hace esa forma. Y eso, por supuesto, que es totalmente dependiente de las hormonas. Ahora, esa es una cosa natural. Entonces, a lo mejor muchas pacientes dicen, oye, no, es que estoy engordando y por la terapia de reemplazo o por... sí, y claro que depende de qué hormona estés tomando, pero más importante es cómo prevengo ese almacenamiento. ¿Y cómo lo prevengo? Pues consumiendo menos grasa, consumiendo más proteína, haciendo ejercicio y tal, ¿no? Pero bueno, por supuesto que es hormono dependiente, sí. Entonces me voy a regresar a este post que seguro lo has visto, Diego, que el cortisol hace que también generes grasa, no generes, más bien que retengas grasa en la cadera. Podríamos decir que eso es una realidad y no falso. Es una realidad. El estrés, de cualquier modo, y yo así se lo digo a mis pacientes, o sea, les digo, es que estás muy estresada. ¿Cómo podríamos quitarte estrés? Pues hay mil formas, ¿no? Yoga, meditación, ejercicio, pintando, haz lo que quieras, les digo, pero pues es muy difícil evitar el estrés. Pero está relacionado 100% a estrés, aumento de cortisol. El cortisol alto finalmente derivará en un aumento de peso y en un aumento de acumulación de grasas, por supuesto. Pues ya tenemos ahí nuestra primera realidad. Tenemos algunas cuantas preguntas más. Nos siguen llegando preguntas. Les repito el WhatsApp para todos ellos que todavía quieran mandarle más preguntas a Diego. Para este examen es karma, qué belleza. Bueno, no, les aclaro, Diego nunca fue mi maestro, fue mi tutor en la náhuatl, pero es karma, Diego. Ahora sí te tocan todas las preguntas. Yo me porté muy bien, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la primera. Ya entendimos un poquito del tema, lo importante que también es hacer el ejercicio y hacer terapias de meditación y otro tipo de cosas para empezar a balancear nuestro estrés, para que ese cortisol no haga que se nos quede la grasa específicamente en un lugar de cuerpo. Y ya entendimos también que cómo fija cada persona la grasa. Ahora, ahí te va una preguntilla, porque no sé si han visto, pero igual posts y posts diciendo, es que yo en esta parte de mi ciclo menstrual me siento así y tengo que hacer esto, y en esta otra parte de mi ciclo me siento de esta otra forma. Entonces me hace muy interesante. Cuéntanos, Diego, ¿realmente las mujeres son 4 mujeres distintas durante el ciclo? No depende tanto de tu trabajo como persona, sí depende de tus hormonas.
Cuéntanos más a profundidad. Claro. Y bueno, y me encanta la visión la visión que le das siempre a tu programa y el programa, porque, porque sí, o sea, estamos invadidos de información en posts en todos lados, en Instagram, en Facebook, en TikTok, donde quieras, y, y siempre hay que basarse en lo que nos diga la gente experta en esto, ¿no? O que tenga más información. Entonces, bueno, me preguntabas acerca de las mujeres. Ok, las mujeres, claro, yo tenía un maestro que decía, las mujeres son es un amante de la ginecología, él fue un gran maestro mío, y él decía, las mujeres son un laboratorio de hormonas. Y, y no estaba equivocado. Las mujeres tienen ciclos que son casi siempre mensuales, con muchos cambios, muchos altibajos hormonales de diferentes hormonas que claro que alteran el comportamiento, la sensibilidad, el humor, vamos, alteran todo lo que tú me quieras decir. Em, es muy clásico, por ejemplo, cualquier baja de estrógenos en la mujer provocan una tendencia a la depresión, por ejemplo, ¿no? Incluso una mujer que estaba embarazada termina el embarazo, tiene un bajón hormonal y tiene una tendencia a la depresión, ¿no? Y de ahí viene la depresión postparto, que otro día si quieres platicamos de ella, pero a lo que estamos es, claro que influyen y tenemos un chorro de influencia. Entonces esto de definirlo en 4, yo te podría decir que no son 4, son 5, 6, 7, 8, porque además, vamos, 4 es como tan básico como decir, sí, la fase menstrual, ¿no? Cuando están sangrando, la fase ovulatoria, cuando está empezando a desarrollarse un folículo, cuando están ovulando, ¿no? Y cuando están, ya ovularon, no hay embarazo y empieza a haber una fase que se llama progestacional. Y entonces, pues esas serían las 4 básicas. Pero claro, dependerá también pues, de muchos otros factores, ¿no? Que igual a los hombres nos influencia todo el ambiente. Pero sí, sí tiene sentido esta tendencia, tiene sentido. No es tan así que digas, ay, son 4 diferentes. No, pero claro que sería bueno poder entender más a las mujeres dependiendo en qué fase hormonal están, porque pues, sería un poco mejor, ¿no? Como decir, bueno, ahorita está más sensible, ahorita está más tendiente a la depresión, ahorita está más feliz, ahorita está más activa. Y entonces si uno entendiera eso, bueno, lo entendiéramos todos, entre hombres y mujeres, para convivir con otra mujer, pues sería padrísimo, ¿no? Pero sí tiene influencia. Me encanta lo que dices, Diego, porque la verdad es que imagínense que nos entendieran los hombres, eso sería hermosísimo, pero creo que también empieza de entendernos como cada una de nosotras. Creo que cada quien sabe, si se autoobserva, cómo le va, ¿no? O sea, tal vez si dices, híjole, la clase de yoga que hago en este punto, ¿no? En mi ovulación me sale preciosa y la que hago premenstruación me sale del mal. Y entonces irnos observando, y creo que lo que dices es precioso, porque sí podríamos entendernos mejor los unos a otros, tenernos más paciencia, pero para llegar a eso, primero viene la autoobservación de cómo somos nosotras y yo diría, no irnos al extremo, ¿no? Porque claro, yo tengo estos picos hormonales durante mi ciclo, pero hay de mí si yo decido justificar mi mal humor por uno de esos, ¿no? Como que ahí viene también el trabajo personal, Claro. ¿no? El trabajo interno y no decir, pues es que estoy así y ahora me aguantas, ¿no? Como que también ir entendiéndonos, entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo y con todo y eso, como conectando con nuestro cuerpo para llevarlo con estos ciclos a lo mejor que pueden tener dentro de estos picos, ¿no? Porque tal vez en un momento va a poder concentrarme mejor, en un momento va a poder ser más productiva, pero eso no quiere decir que entonces ya tire a la toalla todo el resto del mes, ¿no? La semana que fui productiva fui una fregona y el demás mes, pues como no tenía mi pico de producción, ya valió. Entonces está lindo conocernos, me encanta que nos platiques esto y me encanta escuchar esto porque sería hermosísimo que los hombres observaran que las mujeres no son de 24 horas, sino son un ciclo, le siguen llegando preguntas a este hombre, son un ciclo de un mes más o menos, es precioso. Muy bien, Diego, tenemos muchas preguntas, pero me quiero ir un poquito por esta pregunta que ya nos llegó muchas veces.
Cuéntanos un poquito más del reemplazo hormonal. Nos lo habían preguntado ya por Instagram, pero también aquí Adriana Contreras nos vuelve a hacer la pregunta, entonces siento que vámonos directo por esa pregunta. ¿Qué tan real es el reemplazo hormonal? ¿Te regenera células para generar más estrógenos? ¿Cómo está? ¿Cómo funciona? Cuéntanos más del reemplazo hormonal y yo por mientras sigo filtrando todas estas miles de preguntas que nos han llegado. Bueno, el reemplazo hormonal es eso, es lo que se escucha, ¿no? Una forma de reemplazar las hormonas que una mujer ya no puede producir. No regenera células para producción estrogénica, o sea, una vez que el ovario termina de producirlas, vamos, el ovario una vez que deja de funcionar, ya no va a producir estrógenos. Entonces, ¿qué le hacemos a estas mujeres? Les damos ese reemplazo. Entonces, no estamos ayudando a las células a producir más estrógenos, sino que le estamos dando los estrógenos que ya no producen esas células. Pero sí regenera y sí, yo siempre le digo a mis pacientes que es soy como muy de marketing, pero sí regenera otro tipo de células, sí muy entre comillas, rejuvenece, ¿no? Tejidos, piel, pelo, vaginal, o sea, sí es una realidad que tiene una influencia positiva para esas células, pero no, y ahorita que por ahí la estaba espiando, sí, no regenera las células que producen los estrógenos, más bien damos los estrógenos que esas células ya no producen, pero eso tiene muchísimos beneficios. ¿Qué hacíamos bueno, yo no, pero qué hacía la gente, los doctores y demás hace 40 años? Decían, bueno, pues si esta paciente ya terminó su ciclo y ya está en la menopausia, pues a lo mejor no le doy nada porque, pues, ¿cuántos años más va a vivir? Ajá. Estadísticamente viven las mujeres hasta los 60. Pero hoy en día, en 2025, las mujeres, la probabilidad de que una mujer viva hasta cierta edad es hasta los 90 años, más o menos. Entonces, cuando a una mujer le da a los 40 y tantos esta situación, no la podemos dejar la mitad de su vida sin estas hormonas, porque definitivamente habrá consecuencias que a muchas mujeres les importan mucho, o sea, pues que tengan el pelo bonito, que la piel, que tal. La resequedad vaginal, la resequedad vaginal es súper importante, tiene mucho que ver también con sexualidad, pero eso es lo que más le preocupa. Pero yo también sé que además, si no le doy reemplazo, sus huesos estarán claro. tendientes a tener más pérdida de calcio, en fin, otras cosas. Entonces es excelente y a eso va la terapia de reemplazo. Ok, perfecto, Diego. Tengo una pregunta que la podemos unir a esto porque en el momento que le quitan la matriz a las personas, pues hay todo este cambio hormonal. Ariel nos pregunta, si me quitaron la matriz a los 32 años, ¿puedo generar? Ella pone fitoestrógenos, pero estaría bueno que también lo respondieras con estrógenos. ¿Y puede ella tener este reemplazo con alimentos o químicamente? ¿Qué sugerirías? Yo sé que cada caso es especial, pero Ajá. para estas personas para estas mujeres que nos están escuchando, que les han quitado la matriz, ¿cómo va a afectar a sus estrógenos? Y ¿qué recomiendas en relación a reemplazo hormonal? ¿Pueden fitoestrógenos? ¿Se necesita algo más? ¿Cómo Claro vamos? que, mira, y qué bueno que lo mencionaste hace rato y lo hemos estado reiterando, ¿no? Cada paciente es diferente. A veces nunca se dejen guiar por recetas de cocina o lo que le dieron a mi vecina o lo que le dieron a mi amiga. Jamás. Les prometo que a veces dicen, es que lo que quieres es que vaya la paciente contigo y te pague. No me pagues nada, pero necesito saber cómo estás para yo poderte dar consejos, saber qué riesgos tienes, todos tus antecedentes, en fin, esa parte de la medicina es bien importante. Ahora, en esta, así como de manera amplia, dos cosas que se me vienen a la mente. Una, quitar la matriz o el útero no es forzosamente meter a una paciente al climaterio y a la menopausia. Porque no dependen, los estrógenos no dependen del órgano, del útero, dependen de los ovarios. Entonces acá a mí se me antojaría preguntarle a esta paciente que está preguntando, ¿te quitaron los ovarios o no te los quitaron? No me los quitaron. Olvídate, no necesitas ni estar preguntando, ¿no? Qué bueno que nos estás viendo, pero no necesitas hacer estas preguntas. Ahora, Qué rico que la hizo, porque entonces ya no te tienes que preocupar. Exacto. Si no te quitaron los ovarios, ya la hiciste, tus hormonas van a estar balanceadas. Van a estar como iban a estar de todos modos. Ahora, si sí te los quitaron, sí, bueno, entonces por ahí comentaba,
¿cómo puedo producir más? Si te quitaron los ovarios, tú no vas a producir más, pero sí puedes suplementarlos. Y claro que puedes hacer una cosa, a mí me gusta mucho hacerlo combinado. Es decir, yo soy muy ferviente de la ciencia, muy ferviente de lo que está científicamente comprobado, pero, pero no voy en contra de otras alternativas mientras no te hagan daño, ¿no? Entonces, si podemos combinar, claro que puedes consumir más alimentos que tengan más fitoestrógenos, por supuesto, pero es difícil que alcances los niveles previos con pura dieta. Entonces, bueno, a lo mejor necesitas una terapia de reemplazo, ya sea química, y a veces químico nos suena porque estamos muy tendientes hoy en día a lo natural y a lo menos artificial que se pueda, pero claro, pero no, vamos, es químico porque se produce de manera química Externa, ¿no? externa, Más bien. pero son los mismos estrógenos que tú producías antes, o sea, es la misma sustancia, es la misma Fórmula química. ajá, la misma estructura, y entonces a lo mejor necesitas mucho, a lo mejor necesitas poco, depende, y por lo que vi la pregunta, pues tú estás bien joven, seguramente vas a necesitar un reemplazo, sí o sí. Ok, eso sí te quitaron los ovarios. Ujú. Entonces, igual, como siempre, hay que preguntar directo al médico porque el médico conoce tu expediente clínico y así te puede dar la información específicamente para ti, ¿no? Ya sea el doctor Diego o ya sea cualquier otro, a tu ginecólogo personal, ¿no? Que por algo te lo quitó, él sabrá las razones. Entonces, súper importante siempre mantenernos con ese diálogo hermoso médico-paciente para que podamos realmente saber en dónde estamos. Bueno, ahí te va. Virginia Solís nos pregunta, ¿la menopausia afecta a nuestra rutina del sueño y con esto se genera más cortisol y pasa lo mismo con los hombres? Sí, vamos. La menopausia, vamos, y estoy, siempre quiero definir muy bien menopausia en cualquier programa, ¿no? Porque la menopausia no es un periodo, lo vemos como un periodo, todo el mundo se refiere a la menopausia como un periodo y no es un periodo. La menopausia dura un segundo, cuando cumples un año sin menstruar, eso es menopausia. Lo que realmente se llama es climaterio. Pero bueno, vamos a referirnos como menopausia para que nos entendamos todos, ¿no? La menopausia puede afectar al sueño, por supuesto que sí. Es clásico, de hecho es uno de los síntomas básicos o base para ver cómo están las hormonas en ese momento. Despertares frecuentes, insomnio, a veces se despiertan por insomnio como tal, pero a veces también los bochornos famosos, los calores, las despiertan. Entonces, sí tiene que ver, pero además tiene muchas otras influencias y también es una etapa difícil porque es una etapa que está muy estigmatizada, por lo menos en México, pero yo creo que no solo es en México, como de ya, te llegó la menopausia, ya estás viejita o ya estás terminando. No, o sea, es otra etapa más. Nadie llora porque le llegue la adolescencia, ¿no? O porque le llegue la vida es fértil. Entonces acá simplemente es otra etapa que hay que entender, saberla vivir y claro, nosotros médicos, pues asistirla para que estén mejor. Entonces, claro que en el sueño tiene que ver, y a los hombres también les pasa, pero ellos tienen otras hormonas y otros cambios diferentes, que además yo no soy el más experto en eso, pero bueno. Pero fíjense, con esto que nos platica Diego y con esta hermosísima pregunta, Virginia, me encantaría hacer un programa específico de la menopausia con las tendencias que sí funcionan y con las que realmente son un mito. O sea, ¿qué te puedes tomar de las cosas naturales y no de las, digamos, pastillas o químicos ya más establecidos? ¿Por qué no hacemos eso? Un programa que sea específicamente de esos mitos que luego te dicen que hagas en la menopausia. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Todavía tenemos algunas preguntillas más y unos poquitos minutos, así que me voy con Ariel, creo que ya la habíamos leído, ¿no? Ya. Ya. Ahí te va. Yolanda Martínez dice, ¿qué tan real es que nos afecta y genera más rápido la menopausia por comer alimentos con conservadores? Yo creo que también aquí sí le podemos poner, Diego, no solamente conservadores, sino todos estos químicos, todas estas casi que hormonodisruptores que están habiendo en los productos de alimentos que comemos.
Nos encantaría escuchar. Sí, bueno, la pregunta puede tener tantas o es tan amplia en respuestas que sí o sea, sí sería posible a estrecharla para hacer una pregunta más directa, pero en inicio y así de amplio como me lo están preguntando, claro que tiene que ver, claro que puede afectar todos los alimentos, habrá que ver el tipo de conservadores, porque decir conservadores, pues es como decir personas, ¿no? Entonces, oye, ¿las personas son malas? Pues hay buenas, hay malas, hay más malas, hay malotas y malísimas, ¿no? Y buenotas. Entonces, conservadores es como un término demasiado amplio, pero claro que hay conservadores, sí, ahí te contesto francamente, sí, claro que hay conservadores que pueden intervenir tanto en la producción hormonal, en el metabolismo hormonal y en la degradación hormonal. Todo lo que tenemos en el cuerpo se produce en algún lado, se metaboliza, es decir, se degrada y se tiene un desarrollo dentro de nuestro cuerpo y tiene una forma de eliminación. Y pues sí, los disruptores hormonales, y entre esos están algunos conservadores, pero repito, no todos, y unos más y unos menos, pero claro que tiene que ver. Pues sí, la respuesta amplia sería sí. Sí. La verdad es que sí. Y bueno, eso se me hace súper importante. Si quieres, luego revisa uno de los programas que hicimos, Yolanda, que hablamos un poquito de algunos químicos que hay en los alimentos. Es súper interesante, súper importante y cada vez nos vamos a ir dando cuenta con más estudios cómo nos están afectando todas estas cosas. Fíjate, la palabra química luego por eso está tan... Pero bueno, iba a decir estos químicos, que no todos los químicos son malos, ¿no? Obviamente, pero estas sustancias que le están agregando de repente a nuestros alimentos. Entonces, me hace súper importante. Roxana nos dice qué tips nos recomiendas para sobrellevar la menopausia. Roxana, vamos a hacer ese programa. ¿Nos quieres dar un tip para que también no se nos quede hasta ese programa? Pues para ser muy, muy puntuales, vamos a dar un tip. Un tip es conoce la etapa, conócete cómo tú la estás llevando y por qué la estás llevando, a qué edad, otros factores, otras enfermedades que tengas, otras situaciones externas. Y una vez que la tengas definida, claro que asistida de tu médico y tu médico te diga qué hacer o qué no hacer, pero bueno, ¿qué tips? Vamos, es que si de repente decimos, ¿qué tips me das para los bochornos? Bueno, pues hay terapias para los bochornos, pero también, pues, el tipo de ropa, el tipo de clima, en fin, hay varios tips que te puedo dar a ese respecto, y así hay de cada cosa. Pero en general, y como visto que Dome me va a invitar a otro programa para hablar de menopausia, como general, conoce bien esta etapa, infórmate en lugares francos, no creas todo lo que te están diciendo por todos lados ni lo que te dice la gente. Todos somos diferentes, somos organismos diferentes, sí hay cosas comunes, pero hay que individualizar siempre a las personas, a los pacientes en este caso. Entonces, ¿qué tip? Lee, y cuando tengas dudas, infórmate en programas como este que están basados en ciencia o con tu médico. Y siempre que tu médico sea confiable, pregúntale, oye, esto, oye, el otro, ¿no? Entonces, ese es el tip que te puedo dar ahorita, así en general. Muy bien. Esto se me hace muy importante lo que dices, Diego, porque también cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? En el Instagram, en diferentes posts, es que la menopausia tiene que ser, o el climaterio tiene que ser ya, a esta edad, ¿no? O si ya cumpliste tantos años, ya, seguro ya estás en ese lugar. Entonces, lo que está diciendo el doctor Diego, es súper importante. Cada persona es absolutamente distinta. Si una persona, digamos, desde la raza, desde el ejercicio que hace, el tipo de alimentación, 1000 cosas que van a llevar a que una persona tal vez sí llegue a tener un climaterio previo o uno un poquito en edades un poco más adelante, ¿no? Y sí hay patologías que se relacionan a climaterios previos donde sí están las mujeres relativamente más jóvenes, pero no porque Instagram nos diga a los 45 ya estás por ahí o a los 50 ya 100% estás dentro, quiere decir que esto es firmado y cerrado, ¿no? Como que es muy importante lo que dice Diego, obsérvate quién eres,
cómo estás tú, qué estás sintiendo, cuáles son tus síntomas y obviamente platícalo con tu médico, ¿no? Diego, nos quedan algunas preguntitas más antes de que cerremos este programa. Esta pregunta nos llegó, se me hace muy chistoso porque yo sí vi un post hace algunos meses de esto que nos preguntan y se me hace muy interesante. Dicen que cuando tienes un hijo, o sea, un hombre masculino, esa información se queda genéticamente y también por ahí hay otra preguntita relacionada a esta eyaculación que tienen los hombres dentro de las mujeres cuando no están usando un condón o algún método de protección y se queda esa eyaculación, ¿es cierto que se queda la información genética por el resto de tu vida? Em, claro, tiene su parte de verdad. Las células, y la información genética de un hombre, de un hijo hombre, o incluso en una eyaculación, todas esas células masculinas, claro que se incorporan de alguna manera al cuerpo de la mujer y podrías encontrarlas. Es más marcado en embarazos de masculinos que en una eyaculación, ¿no? Claro, si es la pareja de 50 años y lleva miles de eyaculaciones, pues claro que habrá más información de eso. Pero vamos, y el embarazo pues dura 9 meses. Entonces, claro que hay células, pero es bien importante determinar. Una cosa es que haya células e información genética masculina en esa mujer. Sí, eso es real, pero no se incorpora al ADN. Es decir, vamos, si esa mujer tiene una hija, un hijo, esa información genética no se la puede heredar, o sea, no está incorporada a su DNA, pero sí la podemos encontrar. Eso se llama microquimerismo, ¿no? Las quimeras decir quimera en medicina es una diferentes combinaciones genéticas que puede tener un paciente. Generalmente no es lo habitual o lo normal, pero puede pasar, y en esto se llama microquimerismo, porque claro, si buscaras, de repente podrías encontrar esa información genética de origen masculino por el embarazo o por eyaculaciones de los hombres, ¿no? Ahora, ¿tiene una implicación clínica? ¿Por tener esa información masculina van a ser más masculinas? No. No, para nada. No hay una afectación, no la incorpora a la genética, pero sí se pueden encontrar, ¿no? O sea, Pues está interesante está eso. interesante. La última pregunta, que a ver, aquí se vale preguntar lo que ustedes quieran. Y esta hemos escuchado diferentes mitos, si es, si no es, y queremos que nos rompas este mito. Hay algo que se llama squirting, cuando una mujer tiene un orgasmo y libera cierto líquido, ¿no? Nos preguntan, ¿el squirting es real o es solamente orina? No, es totalmente real. Las mujeres pueden tener esta especie de eyaculación, ¿no? Generalmente en el momento del orgasmo. Es real, no es orina, no es pipí, aunque podría parecer pipí, aunque alguna mujer con incontinencia urinaria podría en el orgasmo tener incontinencia y eh, sacar o, bueno, eyacular o eh, pipí, pero específicamente lo lo que se define así como de squirting son las glándulas de Skene, así se llaman. Son unas glándulas que se llaman glándulas parauretrales, están muy cerca de donde sale la pipí. Ahí hay un hoyito por donde sale la pipí, y junto hay unos conductos que vienen de unas glándulas que se llaman de Skene. Esas glándulas se pueden comprimir y pueden sacar esta sustancia. Generalmente puede tener residuos de pipí, sí. Puede mezclarse con pipí porque la paciente además tiene algo de incontinencia en el momento del orgasmo, sí. Pero es bien importante no estigmatizar y no decir, es que yo no tengo eso, ¿por qué no? O sea, estoy poco satisfecha porque yo no tengo esta situación. La puedes tener a veces sí, a veces no, nunca. Es simplemente una variante más de la fisiología de la sexualidad y del orgasmo. Pero es real, pues, existe, sí, no es siempre incontinencia, no es simulado, ¿no? Porque a veces también puede ser como
como, no, pues es que es pipí, eso no es cierto. Puede ser más o menos y sigue siendo una cosa natural. Ujú. Pues muy bien, espero que estas dudas ya hayan quedado resueltas, que se hayan ido satisfechos con las respuestas. Si no, siempre nos pueden seguir mandando mensajitos, nosotros se lo hacemos llegar a Diego, les vamos a dejar por ahí toda su información, por si tienen alguna otra duda también se las pueda contestar. Y ya saben, todas las dudas, cualquier cosa que hayan escuchado, ya sea Instagram, TikTok o hasta en el chisme de la vecina, no, se vale mandárnoslas. Nos las mandan y nosotros vamos a romper eso, si es realidad o si es realmente falso.